Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, Málaga. Buenas noches. La nave del misterio acaba de aterrizar en pleno corazón del Paraninfo. ¡Viva Málaga! Dicen por ahí, claro que sí. Porque desde luego la acogida nos ha dejado un poco con la carne de gallina. A veces decimos que los misterios nos impactan, nos ponen los pelos de punta, nos asombran, Carmen, pero a veces lo que pone la carne de gallina de verdad es ver a esta gente, ¿eh? La verdad es que sí, además, qué saludo tan cariñoso cuando hemos entrado. Antes, se nota el calor que previo. hace, tanto fuera como dentro, ¿eh? No solo en esta sala, sino en la sala que tenemos también al lado, que está habilitada para los amigos que, bueno, se han quedado sin entrada y han tenido que estar allí, que saben que también estamos con ellos. Mil gracias por esta acogida tan calurosa, lo vuelvo a repetir, en este pueblo precioso, en esta ciudad malagueña. Por cierto, una acogida que no vamos a olvidar. Hay otra sala, porque se ha quedado pequeño el Paraninfo. Ya no sé cómo decirlo, es sorprendente para nosotros. Hay un montón de amigos que están en una sala paralela, también repleta. Hemos estado, como siempre hacemos en las salidas de Milenio, pues recordando el cine maldito. ¿Y por qué digo cine maldito? Porque aquí estamos viendo la decimosexto certamen de cine maldito. Cine maldito no, se llamó, me decía Kiki, el organizador, uno de los organizadores, que se llamó cine maldito. Pero no, cine fantástico. Hemos intentado escudriñar algunos grandes clásicos: El exorcista, Terror en Amityville, La semilla del diablo. Pero lógicamente, como estamos aquí, y esta es una provincia además llena de misterios, si hacemos un sondeo y extraemos la provincia de Málaga, veremos que hay casos para todos los gustos, para todos los terrores. Pero por cierto, Javi Rodríguez en la técnica, Juanma Frasquet desde Madrid, todo el equipo de la cadena SER. Javi, vamos a bajar un poco el fondo porque quiero saludar, antes que nada, vamos a ver si lo tenemos ya. También hay Pedro Espinosa, todo el equipo. Hemos dicho que Alberto Granados, nuestro compañero, para que se vaya curtiendo, ¿no?, aquello de que vaya adecuándose a las oscuridades, está en un lugar, hemos dado algunas pistas, donde ahora mismo están produciéndose ciertos fenómenos. Bueno, por lo menos la gente de un edificio que podemos considerar un centro oficial. Hay funcionarios, hay psicólogas, has dicho, Carmen, personas de una pieza, que además no ganan nada con contarnos esto, muy al contrario, si alguien les identifica o les dice, aunque tampoco pasa nada. Pero lo cierto y verdad es que son personas que están sufriendo unos fenómenos en su propio lugar de trabajo. Quizá el fenómeno más intrigante, cuando ayer nos lo contaban y estábamos ahí con nuestras cámaras, es pues una silueta, sea de mujer o de hombre, tampoco se puede definir muy bien, que pasa a través de un pasillo, que se ve a través de los cristales, cuando evidentemente allí, en ese sector de los despachos, ya no hay nadie. Una cosa que nos impactó es descubrir que había archivadores grandes y pesados, a veces cerrados con llave, que se abrían y se cerraban. Nos recordaba la historia célebre de la Diputación de Granada, donde los funcionarios llegaron a pedir oficialmente, ya no podían soportarlo más, y pidieron oficialmente una investigación a nivel policial y a nivel paranormal, vamos a llamarlo así. Después de 3 jornadas que fueron infernales, el periódico de Granada publicó un retrato robot de lo que los testigos decían que habían visto, y eran desde administrativos, funcionarios, señoras y señores de la limpieza y de las labores de mantenimiento, todos en diferentes momentos, sin hablarse entre ellos, habían visto algo muy parecido a lo que se ha visto en Málaga, una figura que podíamos decir de traje talar, ¿no?, una figura como ensotanada. Lo impactante es que se reprodujo ese retrato robot por el dibujante de ese medio de comunicación, y el impacto que se produce en Granada es sensacional. Decenas de personas recordaban a un individuo que era igual, un antiguo sacerdote ya fallecido, el padre Benito. Y lo más curioso de esta historia, Carmen, es que no habíamos recordado otros fenómenos parecidos o tan rotundos, vamos a llamarlo así, hasta que nos encontramos, gracias a la pericia investigadora de Francisco Contreras y de Paco Vázquez, con esta historia, ¿no?
Sí, además anoche pudimos estar en esa casa. Es un domicilio que está reutilizado en labores de oficina. Por eso ninguna noche se queda la gente allí a pasarla. Es la primera noche Interesante que va a dato. estar abierta y va a estar abierta para nosotros y en directo para toda España, para que contactemos con Alberto Granados y Paco Vázquez, que se encuentran allí esperando, si es que ocurre algo, retransmitirlo en directo. Los fenómenos son de lo más variado, pero me gustaría que cuando son exactamente la 1:43, y aquí en las dos salas más de 1000 amigos, sigamos viviendo esta noche, espero inolvidable para todos. Alberto Granados, buenas noches, ¿me escuchas? Muy buenas noches, perfectamente. Llega tu voz perfectamente también. Oye, ¿dónde estás exactamente? ¿Cuál es la fotografía? ¿Qué ves ahora mismo? ¿Qué estáis haciendo? Pues estoy en el despacho, en ese despacho que vosotros bien conocéis, con los archivadores. Tengo al lado un pasillo bastante largo. La verdad es que es una casa curiosa, ¿no? Es una casa, no sé, que te inquieta un poco, ¿no? Cuando entras. La distribución de la casa es complicada, un pasillo largo, muchas habitaciones, muchos despachos. Y ahora mismo, pues nada, prácticamente a oscuras, tan solo con un pequeño resplandor que aparece en una de las ventanas. Es una casa que, curiosamente, yo creo que recoge todos los ruidos absolutos de todo el edificio, ¿no? Oye, Alberto. Sí. Tú habitualmente te has incorporado este año en la nave del misterio, tienes un vozarrón, porque lo tienes, siempre entras como un cañón. Yo te veo con la voz distinta hoy, ahora. Sí, en este caso yo creo hoy... Porque se ve distinta la casa como la vimos ayer, ¿no? Se ve diferente, sí. Bueno, sobre todo porque aquí estamos ahora mismo a oscuras, tan solo con ese resplandor que te digo que viene de esa ventana. ¿Te acuerdas de esa ventana que abríamos ayer para ver desde lejos las siluetas que decían que se veían, ¿no? Ruidos, a ver, los haylos. Yo creo que son más bien producidos por el sonido que tiene un patio grande de vecinos. Se oyen ruidos de pasos, se oyen ruidos de arrastrar muebles. Ha sido muy curioso porque estábamos aquí a oscuras con ese resplandor de la ventana, pero era un resplandor casi iluminado, ¿no? Con alguna ventana que teníamos enfrente. Y ha sido justo darle paso y apagarse la luz de enfrente y quedarnos prácticamente a oscuras, con tan solo ese pequeño resplandor que da la ventana, ¿no? Iban a escuchar Milenio los vecinos y por eso han apagado las luces. Alberto, te dejamos ahí de momento. Bien. Estamos con todo el equipo. Vamos a efectuar lo que es una investigación pura y dura, sin más, con el simple privilegio de estar aconteciendo en este momento, en este segundo, y poder ir radiándola. Seguiremos conectando en varias ocasiones para ver nuestro destacamento de equipo volante esta noche que puede ver. Si Por una cosa muy ocurre algo sencilla. que pida paso. Si Por ocurre supuesto. cualquier cosa, Alberto, ya sabes. Sí, Por estamos supuesto. en contacto. Una investigación con el agravante, vamos a decirlo así, de que es un centro oficial, de que muchas de las personas que con lágrimas en los ojos confesaban esta historia son psicólogas. Curioso, ¿no? Porque a priori son personas muy preparadas para discernir en otras personas fobias, obsesiones. Quizá no lo sea lo que están viviendo. Pero vamos a buscar una solución. Vamos a intentar y ojalá descubrir que pueden ser fenómenos naturales. Y esta noche, de esta manera, vamos a intentar viajar por otros muchos misterios. Dejamos a Alberto Granados ahí y volveremos a conectar. La noche empieza. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. 1:46, la nave del misterio, desde el Paraninfo de la Universidad de Málaga. Hablábamos antes, en el previo, para mí ha sido como un balón de oxígeno, ¿no? Escuchar a la vicerrectora Mercedes Vico, que decía por qué no va a estar el misterio en la universidad. De forma rigurosa, planteando los temas, dejando amplia perspectiva para que cada uno piense lo contrario, lo que considere a favor, descreído, escéptico, creyente, crédulo, pero simplemente exponiendo las cosas. Y aquí estamos, con una sensación muy especial. En cualquier momento que pueda ocurrir algo, conectaremos o pedirá paso a Alberto Granados. Ojalá no pase nada, porque, de verdad, conociendo a las personas que conocí ayer, lo que quiero es decirles que no pasa nada. Estamos todos, 7640, Carmen, como siempre, porque mucha gente de fuera de Málaga, y estoy seguro que muchos malagueños que tienen la desgracia de no estar en su tierra,
puede que de España, otra parte del mundo, pueden contarnos sus historias. Claro que sí, como siempre, Iker, esas líneas están abiertas en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Si conocéis también algún misterio de esta tierra, de Málaga, si sois de Málaga y queréis saludar a la gente que se encuentra aquí, a vuestros familiares, o nos queréis contar algún caso, esa línea está abierta. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Van a pasar muchos amigos esta noche por aquí. Y yo, hombre, la palabra amigo es muy importante y es muy bonito decirla, cuando además son muchísimos años, no os imaginéis ya cuántos, ¿no? Junto a ellos, uno es miembro de esta nave del misterio, en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, hizo una labor importante, que esa es la que luego yo creo que acaba dando sus frutos, ¿no? Labor de brega en esta provincia, a través de la cadena SER en Málaga, de nuestros compañeros de la cadena SER en Málaga, a los que mandamos, por supuesto, con sus micrófonos, un abrazo también muy fuerte. Que decíamos en el previo que estará pasándolo mal porque le gustaría estar en la casa, pero quiero también que con él venga otro amigo, pues un auténtico hermano para todos nosotros, que además tiene que ver con Málaga, porque de alguna manera es malagueño ahora de adopción. Y hay que decirlo, un orgullo, porque como escritor tiene en sus manos el éxito más importante de la novela de los últimos tiempos, con mayor impacto a nivel internacional, en Nueva York, en Londres, en Australia, en más de 30 países, y vive aquí con vosotros, por lo tanto, como su esposa, como Eva, también es malagueño de corazón, de adopción. Ninguno son de Málaga, pero están viviendo aquí hace mucho tiempo. Javier Sierra y Francisco Contreras. A ver si pueden pasar por aquí. Mira que a Javier no le gusta nada que diga lo de éxito internacional, pero Javier, las verdades del barquero, la cena secreta ha superado todo lo que podíamos imaginar, y como nos alegramos del éxito de nuestros amigos, hay que decirlo bien claro, aquí que también es tu tierra, ¿no? Buenas noches, amigo. Buenas noches. Bueno, sí, la verdad que sí, y además ahora estoy casi como en capilla, porque el domingo viajo a Londres. Se inaugura el domingo la Feria Internacional del Libro de este año en la capital del Támesis, y allí, bueno, va a haber muchas sorpresas porque es el lanzamiento internacional de The Secret Supper, que es el título en inglés ya de la cena secreta, que me lo tengo que aprender muy bien y practicar mucho inglés porque lo que viene ahora a continuación es fino. Pero se está bien aquí, ¿eh? Se está muy bien. Sobre todo cuando uno regresa de Lituania. Yo volví esta semana de Lituania de presentar el libro allí, y allí estaban a 12 grados bajo cero. Así que imagínate, de 12 grados bajo cero a 14 más o menos sobre cero, que hay aquí, o 15 de media en estas fechas, pues la diferencia es notable. Como siempre, Javier, que ha compartido muchos viajes con nosotros, bienvenido a esta nave. Vamos a pasar por muchos misterios que tú has investigado aquí. Nos pasaba en una comida que hemos tenido hoy, ¿verdad, Carmen? Que empezamos a hablar de una historia de Málaga y surgía otra, y surgía otra, y surgía otra. Vamos a tener la fortuna de tener otros compañeros también aquí, tanto de lo que serían jóvenes investigadores, que están ahí dando el callo y aportando historias, investigando, exhumando documentos de las hemerotecas, pero también, y es muy especial, ¿no?, vamos a tener a viejos, y no viejos digo por la edad, digo por el tiempo que llevan trabajando, maestros de la investigación en Málaga, personas que abrieron brecha y con informaciones, hemos estado viendo portadas incluso de periódicos, hicieron que otra mucha gente pues siguiera el testigo. Y nosotros queremos siempre agradecer a las personas que nos precedieron, y sobre todo muchas veces a nivel provincial, ¿no?, porque es muy importante surtir de casos, surtir de historias, que la gente vea en los periódicos como una cosa no anormal un suceso de este tipo, y eso siempre es gracias a ellos. Van a estar esta noche aquí también. Francisco, compañero. Buenas madrugadas, Málaga. Buenas madrugadas, Iker, Carmen. Qué ganas tenía de vivir este momento. Sí, para ti muy importante. Málaga, tierra de misterios. Hiciste no sé cuántas secciones en la cadena SER de Málaga. 2 años, todos los jueves. ¿Y hay tanto misterio en Málaga como para hacer? Y lo que queda. Están ahí, simplemente están esperando a que alguien coja un cuaderno de campo, una grabadora, vaya a las hemerotecas, se informe y haga kilómetros en busca de antiguas civilizaciones como los dólmenes de Antequera, casos de desaparecidos como la niña de Teba, Carmen Romero, ovnis de todo tipo, desde el ovni de Ciudad Jardín, pasando por los de Torrox. José Manuel Frías luego, si quiere, que nos cuente algo. Hay todo tipo de historias, y historias sangrientas, como los encuerichis. Encuerichis. Los iluminados de Tolox, el tío Sacamantero. Hay historias de todo tipo y de todo género. Málaga es mágica.
Vamos simplemente a saber brevemente, Carmen, qué está opinando la gente. Estamos en Málaga, estamos en un sitio especial para el misterio. ¿Hay mucha gente de Málaga por ahí? Sí, mucha gente de Málaga que nos está oyendo y gente que, bueno, se ha quedado sin entradas y no ha podido venir. Disculpas, lo haremos en un sitio más grande el año que viene si es Si que nos invitan. invitan. Claro. La próxima vez hacedlo en el estadio de la Rosaleda y seguro que lo llenáis. Mítico estadio. Ahí. Hola Iker y a toda Málaga que está ahí en directo con vosotros, pasarlo bien, un saludo de Juan Carlos, vigilante de Toledo. Buenas madrugadas amigos, felicidades por compartir programas como estos en diferentes regiones de la geografía española. Nos dicen saludos a Paco y a Luz. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando vinierais a Málaga no iba a poder ir a veros? Muchas gracias por acordaros de los malagueños y un besazo equipo de Milenio. Hola amigos, un saludo desde Segovia para todo Málaga. No os olvidéis del misterio de los emparedados de la pedanía de Daimalos en Málaga. Sois la caña, nos dice Arturo. Interesados por los iluminados de Tolox, lo acaba de comentar Fran. En Málaga hay el significado de las 4 cruces que marcan al pueblo, nos decía Rafa desde Melilla. Soy un seguidor así de vuestro programa, me encanta que estéis en mi tierra. Francisco Javier desde Estepona. Historias diferentes, por ejemplo, hablábamos, Francisco, de los iluminados de Tolox. Quiere decir que desde la más remota antigüedad, aquí hay historias, por ejemplo, se supone que es el primer intento de suicidio colectivo y también el poder de la mente en acción, la hipnosis. Unas personas, aunque luego lo vamos a detallar, para que vean el tipo de casos, de expedientes que ha habido en Málaga, que estuvieron a punto de despellejarse vivas, creyendo en una especie de fuerzas o de rituales. Eso ocurrió hace apenas un siglo. 1885 es la fecha en la que a Tolox llega un tal llamado Padre José. Luego José Manuel nos va a contar más datos porque él profundizó más y llegó a averiguar que el Padre José quizás es una de las primeras personas que crea movimientos sectarios relacionados con el espiritismo en España. Estamos hablando del siglo XIX, 1885. Y Diego Océano, hablamos de cultura, estamos con la vicerrectora, cuenta esta historia aquí, en este libro. Historias curiosas malagueñas. Es quien saca por primera vez todo lo que es el expediente Tolox. Como el Padre José empieza a convencer a diferentes vecinos de esta urbe que el fin del mundo está a punto de llegar. Y cómo poco a poco se van reuniendo diferentes acólitos, realizando todo tipo de rezos, realizando todo tipo de ritos de toda índole y condición, algunos incluso delirantes, que desemboca en un juicio que se produce el 18 de marzo de 1886. Es un juicio espectacular, no solamente por las declaraciones, sino porque en ese juicio por primera vez se utiliza, dentro de lo que es la legislación española, la hipnosis, las técnicas de hipnosis para intentar ver qué es lo que pasa y qué se está produciendo. Muy parecido al caso de Roma Santa, con el doctor Philip. Acuérdate, Sí, que el hombre lobo gallego. Exacto. Luego lo contamos, Francisco, porque luego vamos a ahondar en lo que pasó realmente en ese pueblo como enigma antiguo, como enigma que nos demuestra que no es de ahora. Javier, ahora como malagueño de adopción, ¿algún caso en Málaga especialmente impactante a lo largo de tantos años? Hemos visto recortes, se nos hacían los ojos lágrimas al ver aquel periodismo, aquellas fotografías, portadas enteras de periódicos de Málaga con una noticia de un ovni, la triste desaparición de David Guerrero Guevara. ¿Tú te quedas con alguno así como toque que haya pasado en esta provincia? Bueno, hay Me estoy muchos. acordando de uno, Javier, que ese de las huellas de Ojén dentro de una especie de finca, de un ser extraño que dejó huellas, viviseccionó a un gato. Bueno, ¿para qué vamos a seguir? Bueno, te lo sabes mucho mejor que yo. No. Pero hay un caso que yo creo que comparte la pasión por él también Francisco Contreras, que es el de la niña de Teba, una desaparición misteriosa de una niña que aparece al cabo de unos días después de haber pasado noches a la intemperie en pleno invierno. Un caso que en sí, sería un misterio, pero que ese misterio se multiplica por 10 cuando descubrimos que casos similares, protagonizados por niñas de idéntica o muy parecida edad, viven lo mismo en otras provincias españolas en distintos periodos históricos. Este de Teba es muy importante y sale en toda la prensa, y la niña cuenta cómo es protegida por una mujer, por una señora que la protege, que la cubre con su propia ropa, con su manto. Pero eso mismo se produce, por ejemplo, en Albacete, en una pedanía, en un pueblecito ¿Tú pequeñísimo. llegaste a encontrar a la niña? Bueno, eso fue un milagro.
en Arroyo Sujayal, una niña muy pequeña llamada Antoñita Tamayo vivió esta experiencia. Ella desaparece durante varios días y también cuenta lo mismo de la señora que la protege, y de repente, yo salgo a buscar a esta señora con Jesús Callejo, nos perdemos hasta que localizamos esa aldea. Y da la casualidad de que ese día en concreto, Antoñita Tamayo, ya con 21 años, estaba en el pueblo. No vivía allí, se había ido a Barcelona, había sido una de las muchas personas que se habían ido de inmigrante a Barcelona a buscar trabajo, pero justo ese día, por las casualidades de la vida, estaba en el pueblo y nos contó la historia todavía impactada. Pero es que un caso similar se produjo a finales del siglo XIX en Rojales, en Alicante, y en otros puntos también de España se han dado episodios similares, con una característica muy llamativa. En casi todos los casos, por el condicionamiento cultural, se decía que la mujer que había protegido a las niñas era la Virgen del Carmen. Era muy llamativo porque decía que tenían como una especie de tela colgando del cuello que se parecería al escapulario con el que se representa habitualmente a la Virgen del Carmen, y todos sin excepción le identificaban. Incluso se hacían rondas de reconocimiento con esas niñas pequeñas, estamos hablando de niñas de 6 a 10 años más o menos, que las llevaban al interior de la iglesia de la parroquia del pueblo para que entre todas las vírgenes que tenían allí identificara a la que más se parecía a la señora que supuestamente las había protegido. Damas protectoras, se habló de eso, y lo más inquietante de algunos casos es que las niñas de 3 y 4 años aparecieron en un lugar nevado a varios grados bajo cero, sin síntomas de congelación, con todo el pueblo buscándolas, y la niña apareció con una sonrisa en la cara y diciendo que no pasaba nada porque esa mujer resplandeciente había estado cuidándola. Ese tipo de enigmas van a llenar esta noche, y otros más terroríficos. Intentaremos volver a conectar, nada más comenzar la segunda hora, con Alberto Granados, con ese caso que está ocurriendo ahora, y comentaremos otros muchos que llenaron de terror a muchos malagueños, que estoy seguro que no quieren volver a escucharlo, pero que vamos a recordarlo para demostrar eso, que Málaga es una provincia muy especial, que ha tenido un apego muy especial al misterio y auténticos expedientes sin resolver. Volvemos en unos minutos. Un abrazo, gracias. 2:05, desde el corazón de la Universidad de Málaga, en el Paraninfo, programa en vivo, La Nave del Misterio, Milenio 3. 1000 amigos aquí viviéndolo con nosotros, 2 salas repletas de almas curiosas, es lo más importante, eso es un milagro también, en los días que corren. Dejábamos, Carmen, a nuestro compañero Alberto Granados, para quien se incorpore ahora mismo, en un lugar donde están supuestamente pasando cosas, sean del origen que sean, cosas que preocupan al ser humano y que en este siglo XXI todavía nos ponen los pelos de punta. Fenómenos diversos que vamos a ir desgranando. Ahí le dejábamos y creemos que está ahora porque a nivel interno nos han dicho que ha recorrido esos pasillos a oscuras y queremos saber sus sensaciones. Alberto, ¿nos estás escuchando? Aquí seguimos con esta casa a oscuras. Aquí seguimos de vez en cuando con alguna luz de algún aparato eléctrico, con un contestador tintineando, con esa luz verde que se enciende y se apaga. Hemos ido por cada estancia, hemos estado en silencio intentando escuchar. Como decía en un principio, esto es una casa en la que hay muchos ruidos de vecinos, en las que yo creo que de vez en cuando una luz se enciende en ese patio vecinal, creo que se ilumina todo, donde creo que a veces esas sombras que se pueden ver pueden ser productos simplemente de luces que se encienden enfrente o de personas que pasan, ¿no? ¿Crees sí. La calma, por supuesto, absoluta hasta ahora? Uh-huh. ¿Estáis dejando dispositivos para que la gente lo conozca, el trabajo que se hace desde dentro de grabación? ¿Se ha dejado una cámara fija? ¿Qué se está haciendo a nivel tecnológico a las 2:07, Alberto? Pues estamos grabando sonidos para luego escucharlos más adelante, para ver qué es lo que sucede. Estamos con esa cámara fija que tú dices. Tenemos a los compañeros también de 4 Televisión, de Cuarto Milenio, en esta casa, en alguna de las estancias. Y de momento, pues la tranquilidad yo creo que es absoluta, pero sí que hay que decir que cuando alguien está trabajando y empieza pues un poco a escuchar esos ruidos, ¿no?, que se dicen que se escuchan. Ahora mismo, fíjate, casi con esa luz tintineante del contestador, estoy al lado de, casi palpando, ¿no?, ese archivador. Imagínate este sonido que yo estoy haciendo ahora mismo de abrir y cerrar. Eso es lo que escuchan algunos de las personas que aquí trabajan, ¿no? Estar solos en este salón, estar en uno de los despachos y de repente desde su escritorio escuchar cómo
este archivador cerrado con llave se abre y luego se cierra solo. Eso lo han escuchado y te lo han confesado varios testigos en diferentes ocasiones, incluidas, decíamos, personas que trabajan en el mundo de la psicología, psicólogas, funcionarios. De momento el equipo está totalmente en calma. Sí. 2 y 8. Hemos estado en ese baño en el que supone o dicen que se abren y se cierran los grifos solos. Hemos estado en completo silencio y la verdad es que de momento está todo tranquilo. Eso sí, viendo siluetas se pueden ver, pero yo creo que más reflejo de las ventanas vecinales que de algo que esté pasando en esta casa. Alberto, vamos a ver, dime. ¿Cómo lo está viviendo esa persona que te está acompañando y que es miembro de trabajo de ese despacho? Porque es la primera noche que pasa allí. Pues ¿Está tranquilo? Sí, está tranquilo. Ahora mismo le veo su sombra, está junto a mí, con la mano tapándose la cara. No sé si lo está pasando peor que yo o no. Es que ayer hay que decir que, aparte de que algunas personas, Francisco, en la primera entrevista que tuvimos con ellos, algunos se cerraron en banda y cuando abrieron y confiaron, se echaban a llorar. No solamente rompían a llorar, sino que yo por lo menos era la primera vez que entrevistaba a 2 psicólogas, se supone con un conocimiento, un nivel cultural alto, raciocinio perfectamente estructurado, y la pregunta del millón era si ahora mismo a una de vosotras, a uno de vosotros, llegase un paciente diciendo que en su casa vive fenómenos extraños y que, según la ciencia oficial, podría tratarse de alucinaciones, ¿qué le diríais? Y no podían contestar, directamente se ponían a temblar. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Alberto, lo dejamos ahí, 2 y 10, seguimos en conexión y ojalá y muy especialmente podamos explicar, como estamos viendo ya, el fenómeno de las siluetas que tanto inquietaba a la gente. Ojalá podáis hacer alguna prueba con nuestros compañeros cámaras que de imagen saben un rato. Vamos a ver si algún tipo de proyección, de luz, puede generar esos fenómenos. Vamos a ver si damos un poco de tranquilidad, porque lo que nos encontramos ayer es un núcleo humano preparado socialmente, además haciendo una gran labor, con el agravante para confesarlo, de que es un centro oficial, que el material que existe en esos archivadores es un material sensible, es un material importante. Vamos a ver si le damos un poco de tranquilidad. Volvemos a conectar cuando estén las grabaciones en marcha para ver cómo suenan simplemente esas grabaciones y vamos a ver si vamos resolviendo algún asunto esta noche que explique definitivamente ese caso o no. Alberto. Sí, seguimos en contacto y no obstante tendré que comprobar ahora con algún compañero que no sé dónde está, porque algo hemos visto, pero bueno, ahora cuando compruebe que no han sido ellos te comento más. Un abrazo, Alberto. Venga, hasta ahora. Cuidado. Y quiero que comparta la gente, no solo de Málaga, la universidad, sino de toda España, lo que es una investigación, simple y llanamente. Esto, pues es lo cotidiano, no pasa nada. Por cierto, que en el 7640 la gente puede preguntarnos incluso cosas para esas personas que están allí, sugerencias. Vamos a ver, Francisco, me has pasado uno de tus célebres recortes de periódico, Diario Sur, sección Málaga. Francisco Cortés escribía: extraños sucesos. El jueves por la tarde, en las oficinas de una afamada editorial, vamos a decir el nombre, Plaza Ijanés, en la céntrica calle Cister, ocurrieron unos extraños sucesos que son motivo de múltiples comentarios por parte de todos los malagueños. Bueno, así empezaba una noticia que siguió como, Francisco. Siguió con mucho misterio y con historias, unas que se pueden contar, otras que no se pueden contar. Seguramente cuando narremos con detalle todo lo que ocurrió en la calle Cister número 9, justo detrás de la catedral, no volváis a pasar por esa calle y volváis a mirar ese edificio con los mismos ojos. Eran las 6 de la tarde de un día 6 del sexto mes de 1991. ¿Cómo has dicho? Las 6 de la tarde del día 6 del sexto mes de 1991. Juego de números. Rafael Ortega, jefe de ventas y comercial de Plaza Ijanés, estaba preparando un ciclo de cursos para los nuevos comerciales, concretamente Diego Barranco y Joaquín García,
cuando de repente, según contó él, y además lo ha vuelto a contar delante de las cámaras de Cuarto Milenio hace tan solo 4 días, un cenicero volaba de lado a lado como lanzado por manos invisibles. A ese fenómeno sobrenatural, inexplicable, le siguen otra serie de ruidos a lo largo de los diferentes despachos que hay en ese bajo. Sonidos muy fuertes, grandes estruendos. Salían corriendo no solamente ellos, sino otros trabajadores que había en la editorial a ver qué es lo que pasaba, y lo que se encuentran es como librerías de 2 metros, 2 metros y medio, cuadros, estanterías, empiezan a volcarse. Están tirados por los suelos, como los archivadores parecen vibrar. Otra vez ese mismo efecto. Incluso un cuchillo, una especie de cuchillo aparece arrojado por los suelos. En fin, como si hubiese un huracán moviendo absolutamente todos los muebles, el mobiliario de la editorial. Has dicho una cosa, Francisco, y te interrumpo aquí un momento, que es muy curiosa. ¿Tú te diste cuenta un detalle ayer, Carmen, cuando salimos de... Ha dicho que está junto a una iglesia, calle Cister. ¿Tú te diste cuenta ayer un detalle cuando salíamos de este lugar, donde está Alberto Granados, donde nos acogieron también? Siempre se pregunta por el origen de ese piso. Me está mirando Javier Sierra con una cara, y es porque, bueno, vas a comentar, imagino, lo que estamos pensando, que muchas veces hay un pasado en esos sitios, ¿no, Javier? Sí, hay un pasado, y muchas veces, y eso es algo que habría que investigar, ese pasado se remueve, bien porque, por ejemplo, hay obras en las inmediaciones de ese inmueble, que suele ser una constante, por otra parte. Hombre, yo no quiero asustar a los malagueños, pero se nos viene encima la construcción del metro en Málaga. Se van a remover los cimientos de muchas casas antiguas, y lo hemos visto en Madrid, por ejemplo, hacen nada, porque Madrid sí que parece una zanja en sí misma, ¿no? Y muchas plazas, muchos lugares donde se han removido los cimientos de las casas o se han alterado estructuras fundamentales de edificios, después han dado como efecto casi inmediato la aparición de fenómenos de este tipo. Aunque habría que distinguir. Yo no sé, por ejemplo, Francisco siguió mucho el asunto del poltergeist de Plaza Ijanes. Yo no sé si en este caso estaríamos hablando de Casa Encantada o de poltergeist, es decir, si estaríamos hablando de algo asociado al pasado del inmueble o a retoques en el inmueble, o estaríamos hablando de un efecto quizá asociado a una de las personas que habitan en ese momento en el inmueble y que provocan inconscientemente esos fenómenos. Rápidamente, Javier. Para quien no nos haya escuchado en otras ocasiones, los expertos aseguran que hay como 2 grandes vías. Una, la casa con un pasado muy concreto, que de alguna forma, como si fuera un bucle, se repite por algo, y muchas veces ese bucle estalla, acciona, pasa algo porque hay unas obras. Y en otras ocasiones los fenómenos pueden no tener nada que ver con la historia, pero es una persona muy especial, muchas veces una mujer con desarreglos, una mujer con cambios incluso hormonales, unas veces es una niña, otras veces una mujer en la época ya de la menopausia. Es que se ha investigado, por ejemplo, Hans Bender, catedrático de Friburgo, investigó un estudio sobre por qué las mujeres pues tienen una tendencia mayor a acumular este tipo de fenómenos. Yo le preguntaba a Carmen, antes de decirle a Javier, ¿qué vio ayer al salir de ese inmueble? No conocíamos el caso. Que además aquí se juntan 2 cosas especiales. Una, que hay una iglesia justo enfrente, y se supone que parte del Camposanto, que antes tenían anexionado casi todas las iglesias, está justo en el edificio donde están ocurriendo estos fenómenos supuestamente extraños. Se junta también que justamente al lado del edificio donde se están produciendo han estado de obras, han estado removiendo la tierra, pared con pared. Ya la pared del otro edificio que había anexo no existe. Han estado removiendo. Y también se junta que una de las psicólogas, al parecer, es una persona especial, porque en su casa también ocurren fenómenos extraños, o supuestamente extraños. Entonces nos encontramos con un cóctel de cosas que se están investigando ahora mismo, y ahora mismo en directo pues teníamos a nuestro compañero. A mí me extrañó porque también vi mucha sugestión. Te cuento algo. Por ejemplo, estábamos, y minutos antes me lo acababan de comentar, estábamos en el despacho de uno de los trabajadores y me decían, no, es que los ordenadores se encienden solos. Bien, los ordenadores hay veces que se quedan en un estado de stand-by, digámoslo así, en una pausa en la que se apaga todo y parece que el ordenador está completamente apagado. Pero si mueves el ratón,
ese ordenador se enciende. Eso no es ningún fenómeno extraño, tiene una explicación, y esto es lo que pasaba. Una de las explicaciones que se quedaron un Pero poco ya más el miedo tranquilos. interpretaba eso con otros ojos. Claro, el miedo y la sugestión de cosas que yo estoy segura que han visto, esas sombras, esos archivadores que se movían, hace que interpretemos de una forma irracional cosas que tienen una explicación completamente lógica. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Todo el equipo de la nave del misterio aquí en Málaga. El capitán Javier Rodríguez con las músicas. Carmen, había obras y una iglesia enfrente, pared con pared y todo removido. Bien. Probablemente sea un elemento más, y lo que descubre esta noche Alberto es que hay una explicación perfectamente. Plaza y Janés junto a una iglesia, la catedral, ni más ni menos. Hubo investigadores que hoy nos acompañan, Los mejores investigadores que lo hay en vivieron, Málaga. in situ. Sí, bueno, Cuéntame quién nos acompaña. se desata el caos y, curiosamente, como recordaba hace unos días Rafael Ortega, y así nos lo comentaba, el director de Plaza y Janés en Barcelona llega a Málaga ese mismo día. Y Rafael Ortega, aterrado, le dice: está pasando esto. Y él no se lo cree, el director de Barcelona, hasta que lo vive. Y en ese preciso momento hace una serie de llamadas, entre ellos al director de la revista Año Cero, Enrique Vicente, quien da la primera recomendación para que se pongan en contacto, para mí, con pues la vieja guardia, entre comillas, ¿no? Muchos de los misterios que ahora estamos hablando, ellos ya los investigaban in situ en aquella época, y gracias a ellos, en otros tiempos donde hablar de misterio era más difícil, ellos luchaban y hacían lo mismo que nosotros. ¿Quién nos acompaña, Francisco? Era el grupo CICE. Hoy tenemos a varios miembros. Está María Amelia, está Celeste, pero justo a nuestro lado está José Antonio Gallardo. Merecería un programa aparte, y no es broma, hablar de la vida de José Antonio Gallardo. Pero él estuvo allí junto con otros miembros, y ellos pudieron vivir in situ, con los propios testigos, el terror. Observaron cómo había quedado después de ese huracán, vamos a llamarlo adimensional, todo Plaza y Janés. Y yo no sé hasta qué punto van a querer contar otra serie de experiencias que tuvieron allí. Porque en el caso de Plaza y Janés, a pesar de que toda la calle Cister, para los que estamos en Málaga, eso es un camposanto, ahí hay gente enterrada, no, la vía de investigación que tomaron, y creo que fue la más acorde, no era relacionada con un lugar maldito. Estaba relacionada con un lugar o con una situación luctuosa y tenebrosa con uno de los empleados de Plaza y Janés. Se llama José Antonio Gallardo. Y lo tenemos aquí. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Recuerdas perfectamente, imagino, esa historia? Que creo que llegasteis a filmar. Sí, se filmó en ese entonces, recién estaban los vídeos, se filmó y se sacaron psicofonías. ¿También hubo psicofonías con resultado positivo? Sí, con nombre de personas que estábamos ahí. ¿Quiere decirse que en las grabaciones psicofónicas salían nombres aludiendo a alguno de vosotros? Sí. ¿O alguien que estuvo allí? No, alguno de nosotros, sí. ¿Cómo eran? Había una señora Paquita, y en la psicofonía salió el nombre de Paquita. Simplemente nos llamaron, fuimos... Hay que tener en cuenta que esto fue una cosa bastante seria, porque los empleados de Plaza Janés se asustaron, denunciaron a la policía, a la comisaría, que queda a menos de 6 metros del lugar, ¿no? La comisaría de Málaga, que en ese entonces era la principal comisaría. Fue la policía, tuvieron guardia ahí permanente, fue bastante movidito. Llamaron a... No me acuerdo si era González Ruiz, el párroco de la... González Ruiz. De la catedral, que creo que ya falleció. Se echó agua bendita, en fin, todo una cosa bastante... O sea, intervención intensa. Policial y luego eclesiástica, de alguna manera, ¿no? Sí, la gente estaba muy asustada, como está pasando hoy con este lugar. Sí, tal vez así que los empleados de Plaza Janés no querían entrar, no entraron 2 o 3 días, no querían, vaya, nada del mundo. Sí, eso es y además se fue registrado por los periódicos, por la gente. La investigación que hicimos fue in situ. ¿Qué sacaste sin conclusión? Como investigador que te has curtido en muchas de estas batallas, ¿qué ocurrió? Como decía Paco, hubieron fenómenos de poltergeist, porque
Cuando uno compraba una enciclopedia te daban un estuche de cubiertos, como hacen la propaganda las editoriales, y salió unos cubiertos, un cuchillo concretamente, atravesó el estuche cerrado, atravesó una pared, eso ya contado por los empleados que estaban en ese momento, y fue al suelo. Nosotros cuando llegamos, evidentemente, estaba en el suelo el cuchillo, ¿no? Hay una filmación que podemos certificar el hecho, pero... José Antonio, hay una filmación que es impresionante, que es prácticamente cuando llegáis y veis el lugar de los hechos. Creo que pocas ha habido aquí en España. Todo eso parecía que había habido ladrones hurgando en todas partes, tirándolo todo. Sí, pero además de una forma muy curiosa. Por ejemplo, habría unas grandes estanterías adentro, ¿no? Con los libros. En todas las estanterías estaban tiradas como si hubieran sido empujadas de atrás de la pared, es decir, como si aquí hubiera una estantería pegada y la hayan empujado de atrás. Tal es así que en una de ellas hay huellas digitales, no adelante, como si alguien se hubiera colgado, sino atrás. Que eso huellas también, digitales. Eso también se fotografió, incluso de Málaga, y incluso fotos, nosotros sacamos fotos. Hay dos detalles impresionantes. La Policía Nacional de la comisaría, que está a 6 metros, 10 metros, casi de la principal, acude porque en una de las estanterías hay una huella, que es la que se ve en ese vídeo. 4 dedos. Hay una huella de una mano. Lo más curioso es que esa huella está en una librería que estaba pegando al techo, y que la huella de la mano sale de la pared. Es decir, no hacia adentro para tirar, sino que esa mano sale de la pared. Lo más espectacular, y así cuando hice la investigación recordando el caso con vosotros, y así lo ha recordado Rafael Ortega, es que cuando llaman a la policía pensando que podía ser algún tipo de robo, aquella mano no tiene huellas dactilares. Y la policía se ve, nunca mejor dicho, esposada para poder investigar, porque no encuentran ninguna pesquisa que seguir. Hay más detalles. En ese vídeo hay un momento en el que una persona del grupo, la sensitiva, una persona muy especial además, tiene una experiencia que yo no sé si podríamos llegar a contar. Yo creo que sí, aunque me meta en un follón. Ella, en un momento dado, cuando va paseando por esos pasillos, le viene un nombre a la cabeza, y es Miguel. Miguel. Aparentemente no dice nada en un principio, nadie le da un contexto, una situación, hasta que al paso de las semanas, y según van sacando más informaciones del lugar e investigando, incluso los propios empleados, y así lo reafirmaba Rafael Ortega, insisto, jefe de ventas delante de nuestras cámaras de Cuarto Milenio, descubren que había un empleado que se suicida o que fallece en extrañas circunstancias, que se llama Miguel Domínguez, y que lo más curioso es que en las mismas fechas en las que se produce el poltergeist de Plaza de Janés, su cuerpo está siendo exhumado en el cementerio. ¿7640, Carmen? Pues vamos con mensajes como el de José Luis desde Cáceres, que dice: os envío un saludo, estoy trabajando y me estoy acongojando con estas historias. Una buena amiga nuestra trabaja en el Parlamento de Andalucía de limpiadora de noche, jura haberlo pasado muy mal allí. Nos dicen Sonia y David que están en el Paraninfo. Enhorabuena, estamos en el Paraninfo con vosotros de espectadores y estamos sorprendidos de los casos que estáis comentando. Saludos a Zeki y Poli en la fila 10. Bueno, daros por saludados. Saludo. Estoy de ruta y el golpe del archivador me ha hecho saltar del asiento. Saludos, Málaga. El pasado de mi lugar de trabajo eran las bodegas Larios y allí pasan cosas que no nos explicamos. Gracias por venir a Málaga. Hola, me llamo Lorian, tengo 15 años y quiero ser periodista de investigación. Gracias por llenarme ese vacío con estas historias. Nunca me pierdo vuestro programa, hasta dejo a mi pareja los domingos antes para veros por la tele. No he podido ir a veros, esa es mi pena. Bueno, en otra ocasión será. En el centro comercial de mi ciudad aparecen un vikingo y una niña de comunión. Esto sí que es raro. Menos mal que llegó un mensaje así que relaja un poco el tema, ¿no? Porque yo iba a decir... Sobre todo en carnavales. Por eso, porque estábamos en un momento de tanta tensión así, escuchando a Francisco y escuchando a José Antonio Gallardo, y aquí se le ha hecho un silencio. Que Curro Serrano me dice siempre: Iker, yo no sé qué pasa en Milenio, que se hace un silencio. Con mucho respeto, y lo agradecemos un montón además. Y estábamos escuchando el toma y daca entre los investigadores, y estaba diciendo, nos estamos poniendo, porque claro, Milenio, estamos aquí escuchando todos juntos.
pero quien esté escuchándolo en una casa solo, quien le haya tocado hacer horas extras en un despacho donde hay archivadores, Alberto tiene que estar. Alberto Granados, que luego vamos a encontrar con él. Y yo iba a hacer la gracia, sin gracia, sin duda alguna, de decir, caramba, Javier, ya sé por qué te publica Plaza y Janés, ¿no? Porque vamos, lo estábamos escuchando... Pero este caso es extraordinario, porque tiene otros muchísimos pequeños detalles. Por ejemplo, a mí hay uno que me llamó mucho la atención desde el principio, que fue esa sensación que tuvieron los trabajadores de la editorial de que les llovía encima. Es como una... Bueno, no había en ese edificio, en ese instante, estos sistemas que hoy hay de extinción de incendios. No existía nada de esto. Y sin embargo tuvieron claramente una sensación como de lluvia fina, casi como de cuando uno camina por niebla, una niebla espesa que está empapado. Que no es extraña en muchos de los casos que hemos investigado. Exactamente. Ese tipo de aportes, bueno, en el argot se llaman así, son muy comunes en este tipo de sucesos. Y es un paso más. Es decir, los casos, cuando los recogen los investigadores y los analizan, van subiendo de gradación, de importancia, según el número de fenómenos que coinciden en ese lugar. Y la coincidencia también de este aporte, de esta lluvia fina, es otro apunte más de que nos encontramos ante un suceso extraordinario. Ha comentado antes Francisco, ya nos va a contar José Antonio, imagino, lo que se pueda de este entorno. Ya no solo tumbas, remover cuerpos, bien sea por accidente, bien sea por cata arqueológica, bien sea por obras, suicidio. Sí, es otro dato que también se da en muchos lugares, la asociación al sufrimiento. Te daré un dato geográfico malagueño concreto. La continuación de la calle Cister se llama calle Afligidos. Milenio 3, en la SER. Milenio 3, cadena SER. .30, el punto. José Antonio Gallardo, del CICE, grupo pionero que de alguna manera estoy seguro que muchos jóvenes están conociendo. José Antonio, ¿podemos comentar algo de lo del suicidio? ¿Lo dejasteis como posible hipótesis? ¿En qué acabó esa investigación? ¿La de Plaza Janés te refieres? Bueno, claro, el problema es que una persona de CICE tenía conocimiento con esta gente, entonces éticamente no se podía hablar lo del suicidio y una serie de cosas que, claro, porque una cosa era el fenómeno que se produce por una cosa colateral que es el suicidio. Hablando un poquito, retundando también esto, hay que enterarse ahí que antes era el Cister, está el Cister, antes era... ¿Qué era el Cister? Porque la gente de Málaga lo sabrá, pero la gente que no es de Málaga, ¿qué era el Cister? Bueno, explícalo tú, que estás más versado en esto. Una especie de un campo santo. Es decir, en la zona del Cister, toda la parte de atrás de la catedral es, vamos a decirlo así, un lugar sagrado, entre comillas, desde tiempos inmemoriales. Ahí se han encontrado diferentes restos de antiguas culturas y, bueno, quizás lo más sobrecogedor es que hay un convento al lado, que es del Cister, que tiene su propio camposanto, que detrás estaba la catedral también con su propio camposanto. Es un lugar cargado energéticamente. Nos recuerda a la disposición, por ejemplo, de la famosa Casa de las Caras, la primigenia, la auténtica, ¿no? Sí, sí. Que era una superposición de camposantos. Y la gente a veces pregunta, ¿pero y por qué tantos? Bueno, los antiguos, incluso de diferentes culturas, sabían dónde enterrarse. Antes había ahí un templo de culto a la diosa Hécate, que caramba. El malagueño que quiera saber eso, pues la mejor historia de Málaga está en la Diputación, ahí cerca de Casa. Qué interesante, José Antonio, porque hasta en la más remota antigüedad, lo que decíamos antes en el previo, que hemos olvidado, es una frase de Javier Sierra, por cierto, sí. Que en ese tiempo de Internet hemos olvidado de ver los capiteles y muchas otras cosas. ¿Qué ocurre? Que indagasteis en el pasado y, claro, vas rascando, nunca mejor dicho, y otra cultura también lo hacía ahí, y otra cultura también hay. Pero al final, ¿cómo concluyó esta investigación? Muchas veces nos preguntan que a veces no se puede concluir, que los fenómenos como llegan pasan. Evidentemente. Los fenómenos como llegaron pasaron, volvió la gente, los empleados de Plaza Janés. Por cierto, Plaza Janés duró poco ahí, duró, no me acuerdo exactamente, pero creo que un año o menos de un año.
Después dieron un bar de estos que pasaban vídeos y eso, que por cierto también tuvieron fenómenos fenómenos raros. En el mismo sitio. En el mismo sitio se taparon las cloacas y tuvieron que venir los bomberos, levantar todas las solerías, toda una serie de cosas, y las cloacas tapadas de una forma extraña, porque se encontró una chamarreta de cuero en un tubo que pues técnicamente no puede entrar una chamarreta de cuero, pues tuvieron que romper, sacar, bueno, eso a posteriori. Después el local este también cerró, pusieron, es decir, han pasado muchas cosas ahí, ¿no? Inclusive hubo un tiempo que se alquilaba muy barato porque tiene el bajo y un entrepiso y eso ha pasado, pero más de año y medio, 2 años que no alquilaban. Que es otra de las normas que imagino que habréis investigado en muchos otros casos, que los pisos o las casas marcadas. Un poco elaborábamos un reportaje, ya ampliamos, no solo a Málaga, de muchas casas que donde había habido crímenes muy, muy dolosos, muy, muy impactantes, ¿no? La gente se negaba, si conocía la información, a vivir en ellas. Y muchas veces era una mala fama, otras veces ocurrían cosas. Los que saben de estos asuntos unen una línea entre hechos luctuosos, hechos donde hay una descarga emocional muy fuerte, y luego fenómenos. Hablando de fenómenos, vamos a invitar también a otro compañero a que se sume a las 2:34 a esta mesa, a esta nave del misterio que ha aterrizado en Málaga. Yo creo que ha hecho una labor y está haciendo una labor encomiable con libros, con programas de radio y sobre todo yo creo que lo más importante, que es exhumando algunos viejos casos que ponen la carne de gallina y que hacen que luego otros nos maravillemos, ¿no?, con algunas investigaciones. Es un compañero que se llama José Manuel Frías, malagueño, y que le invito a subir ahora mismo. José Manuel. Buenas noches. Bienvenido a la nave del misterio. Gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Yo creo que has vivido algunas experiencias investigando en algunos lugares. Todo lo que estábamos contando no te es ajeno. Has hecho varios libros, creo que el último de ellos relatando noches especiales en algunos lugares de Málaga. Sí. Oye, yo te tengo que entrar al trapo así. ¿Algún lugar, bien sea uno que hemos comentado, donde tú lo hayas pasado, que es una pregunta, como investigador, realmente mal en alguno de estos sitios del misterio? Porque mi experiencia personal es que muchas veces cuando acudes al lugar, pues el misterio no quiere presentarse, no está ahí para que lo cacen. Bueno, la mayor parte de los casos es cierto que no te enfrentas con el misterio, parece que es muy esquivo, ¿no? Pero sí es cierto que en algunas ocasiones pues me he podido enfrentar a hechos que son ciertamente extraños, ¿no? No he llegado a pasar ese miedo atroz de muchos testigos que, bueno, se han podido enfrentar a situaciones que son muy incómodas. Pero bueno, sí he vivido algunas cosas curiosas, ¿no? Como te digo, no he llegado a pasar miedo, pero sí he visto lo paranormal en muy pocas ocasiones. La verdad es que son muy contadas, pero sí te hacen de pensar que existen otras realidades. Yo creo que eso es lo importante. José Manuel, estamos hablando, centrándonos, porque habría mucho que hablar, pero por ejemplo en casos poltergeist, quizás sean los casos que más impresionan a la gente, porque lo extraño no se está viendo por ahí arriba, una luz, lo extraño no es una leyenda antigua que nos parece otro mundo, lo extraño es en tu casa, en tu propia habitación, a veces una visión a los pies de la cama. De eso Javier nos podría hablar mucho, ¿no? De tantas historias que imagino que en Málaga también hubo, historias de figuras a los pies de la propia cama, que es lo que dio origen, ahora nos lo cuentas Javier, a toda una investigación psiquiátrica incluso por algunas personas como John Mack de Harvard, fallecido en extrañas circunstancias también, que hablaban de que mucha gente veía estas visiones. ¿Alguna casa en concreto que nos destacarías? ¿Algún lugar especial? Quizás no tiene por qué ser conocido, pero donde tú hayas dicho, caramba, este es uno de los casos que hay que remarcar en rojo en la agenda malagueña del misterio. Bueno, antes estabais hablando de lugares donde se ha removido la tierra, donde se han hecho obras, y eso me recuerda a un caso que investigué hace poco, que además comentamos en Milenio 3, el caso de la Casa Cervantes en Vélez, Málaga, ¿no? Donde encontramos testimonios. No, que era terrorífico. Sí, de policías, de limpiadoras, de empleados de una empresa de limpieza que hicieron una huelga dentro de un encierro dentro de este edificio histórico muy conocido, y que bueno, vieron de pasar por delante la figura de un señor ataviado con ropajes negros y que no tenía rostro, ¿no? Pues bueno, esa historia comienza, o sea, También, José Manuel, permíteme, con investigación policial, estamos hablando de 3 casos, no es natural, donde hay una alarma ya social importante, y también una sombra muy parecida a la que se veía en el domicilio donde estaba Alberto. Bueno, había policías que hacían su turno desde el exterior, en el coche, no se atrevían a pisar la Casa Cervantes. Los fenómenos comienzan precisamente cuando se hacen obras de remodelación, concretamente en un pozo, o sea, se refuerzan los cimientos de la casa y el pozo.
Y ese pozo tiene una historia muy curiosa, y es que ahí murió un hombre ahogado, cayó de cabeza, no pudo darse la vuelta evidentemente, y cuando lo sacaron ya estaba muerto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Le cubrieron el rostro con un paño negro porque cuando pasaba la gente, las mujeres, los niños se asustaban, ¿no? Y ese hombre fue enterrado, ya que no reclamaron su cuerpo, con el mismo paño sobre el rostro, una especie como de bufanda negra, ¿no? Pues bueno, a partir del momento en que hacen remodelación, pues comienzan esas visiones espectrales, que han sido testigos varios policías, hay documentos que así lo acreditan, y siempre ven a un hombre sin rostro. Donde debería de haber el rostro no hay nada. Documentación policial, es decir, en esta provincia, y con un incremento importante, los expedientes X, vamos a llamarles oficiales, llamamos expediente X cuando hay una fuerza de seguridad del Estado que interviene por algo, bueno, pues son, no voy a decir cotidianos, pero ha habido varias historias donde ellos han dado parte de lo que estaba ocurriendo. Y en este caso, además, hasta la actualidad se siguen produciendo fenómenos extraños. Ahora mismo no hay apariciones porque no hay testimonios de personas que estén allí por la noche. O sea, la policía estuvo durante un tiempo determinado hasta que colocaron las alarmas. Con lo cual, a partir de ese momento ya no hay nadie de noche en el inmueble. Pero ¿qué ocurre? Que hasta el momento actual, o sea, hasta hoy mismo, siguen pasando otro tipo de fenómenos, como son que los vecinos de la zona escuchan golpes, escuchan gritos, como arrastrar muebles de gran tamaño, escuchan pasos, y las alarmas saltan casi todas las noches. O sea, llega un punto en el cual ya ni siquiera la policía va al lugar cuando salta la alarma, porque se lo toman prácticamente a cachondeo. Cuando suena la alarma 3 o 4 veces en mitad de la noche en un edificio con habitaciones totalmente herméticas, o sea, que son modernas, que no puede entrar un pájaro, que no puede entrar una rata, y saltan las alarmas indicando que hay algo de un determinado peso dentro de esa habitación. Y eso sigue ocurriendo hoy día. 2:39, Alberto Granados, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, compañeros. Supongo e imagino que todo en calma, pero si hemos logrado saber algo que pueda motivar los ruidos que, hombre, no voy a decir atormentan, pero sí inquietan a una comunidad de un centro oficial, ¿hemos adelantado algo en ese proceso? Hombre, lo que sí hemos adelantado es una casa que recoge todos los ruidos del bloque. Importante, es una especie de caja de resonancia. Exacto, entonces se escuchan perfectamente a todos los vecinos, se escuchan perfectamente todos los pasos. Tiene un patio interior vecinal, que es en el que en cuanto una luz se enciende en cualquier otro piso, se ilumina todo el patio. En cuanto hay un edificio o hay un piso con una luz y alguien pasa, sí que se nota esa sombra que atraviesa el patio. Pero en principio la cosa está bastante tranquila, sí, con muchos sonidos extraños, se escuchan muchas pisadas. Hemos estado en una zona de la casa en las que se escuchan ruidos de tuberías, en las que se escucha, esta noche yo creo que no es muy ventosa, pero sí escucha como aire en una de las esquinas. Pero en principio, claro, ellos decían que veían sucesos de estar solos, por ejemplo, entrar a un despacho y ver una silla girando sola, ordenadores que se encienden, llamadas que se producen de teléfono. En fin, la verdad es que esos sucesos no los hemos podido ver, pero sí es cierto que la casa recoge todos los ruidos del edificio. Oye, Javier, ¿hay casos célebres en la historia de la parapsicología? Lo que más puede llamar la atención es lo de las llamadas de un despacho a otro. Recordamos el famoso caso de Rosengem y tantos otros. Es uno de los clásicos, de hecho. O sea, que no es que a mí lo que más me llama la atención de esta historia, no sé vosotros, y os incluyo, por supuesto, podéis preguntar cualquier cosa, Alberto, es esas llamadas repetitivas. Creo, Francisco, que una era 40 veces a un mismo número en 5 minutos. Microficha, 1967, ciudad alemana de Rosengem. No, pero digo, lo que está ocurriendo en Málaga. Exactamente igual. En el caso de Rosengem se registraron y cambiaron toda la central telefónica más de 46 llamadas al número de información horaria en apenas 5 minutos. 46 llamadas. Cambiaron todas las líneas. Adams, el bufete de los abogados Ger Adams, cambió todo el instrumental. En aquella época era Siemens, creo, quienes tenían todas las centralitas. Bueno, aquello fue lo que motivó que la Universidad de Friburgo, comandado por Hans Bender, y el comisario Wendell hicieron una investigación en toda regla y dictaminase el final del caso Rosengem. Oye, Javier, una cosa importante. Subidas de electricidad
llamadas de números que no aparecen. Sí, claro, aquí lo que... Te las he encontrado en varias ocasiones también. Claro, obviamente. Lo que ocurre es que en este caso, por ejemplo, que nos ocupa esta noche, yo no sé si se ha investigado ya, por ejemplo, si esos teléfonos han hecho llamadas repetitivas, por ejemplo, fuera de horario de oficina. Vamos a preguntarle a Alberto. Alberto, la gran sorpresa llega cuando se examina la historia de esas llamadas, ¿no? Sí, porque uno de los números del que se llamaba o que se salía reflejado era el antiguo número de esta casa. Se cambió la centralita y parece ser que salía aquel número antiguo que estaba totalmente o sea, ya no estaba en funcionamiento, o sea, no se usaba. No había conexión, además, No para había ese conexión. número. Y curiosamente sí nos dicen que casi todos los sonidos siempre son en horario de trabajo, ¿no? Que luego por la noche o por la mañana a primera hora está todo tranquilo, ¿no? ¿Habéis revisado las grabaciones? ¿Habéis podido revisar las grabaciones sonoras? Todavía no hemos escuchado nada, hemos comprobado el reportaje fotográfico que hemos estado haciendo. ¿Con Paco Vázquez? Exactamente, y no hemos notado todavía, no hemos encontrado nada. O sea que bueno. ¿Y qué te había pasado antes, Alberto? Que No, la verdad es que había visto como una luz encenderse. Yo creo que más bien reflejo de otro piso, ¿no? Porque sí me daba esa impresión de que se había encendido enfrente, ¿no? Pero yo creo que era reflejo de otro piso. Pero hemos aprendido una cosa importante, o estamos aprendiendo. Ayer era tal la tensión que veíamos en esas personas. El responsable, vamos a llamarlo así, de esas personas, repito, de un centro oficial, nos decía, por favor, a ver si podéis estar ahí de noche, en una situación en la que no estamos nosotros habitualmente, porque os digo que yo hacía mucho tiempo que no veía lágrimas en testigos, en personas. Ojalá podáis darle una solución. De momento hemos aprendido en esta noche, estamos aprendiendo, que las circunstancias luminosas de momento ya son peculiares, que el esmirleo de los cristales puede provocar efectos, que la casa es una caja de resonancia cuando uno está solo. Y Iker, también yo creo que eso nos lo confirmará ahora Alberto, que cuando uno pasa una serie de horas aislado en unas condiciones acústicas diferentes, se vuelve más sensible. Sí, cierto, porque empieza a sonar prácticamente todo, ¿no? Nos ha llamado la atención hasta cuando abríamos una de las puertas, que el muelle de la puerta empezaba como a sonar, ¿no? Y se quedaba ahí y hemos tenido que tocarla varias veces. En fin, si uno se quedara más tiempo y más tiempo y más tiempo, empezaría a escuchar todo tipo de ruidos, yo creo, ¿no? Carmen, 7640. Pues amigos de La Rosca, por ejemplo, que van con el camión por Francia, camino de España, y que les hemos quitado el sueño. Bueno, mejor, si van conduciendo, mejor que no vayan dormidos. Hola, estoy con vosotros ahora mismo en el Paraninfo. Me gustaría mandar un saludo a mi amigo Iván, que no ha podido venir porque está muy enfermo. Bueno, pues que se recupere prontito. Hola Málaga, un amigo mío policía vio a ese hombre sin rostro en la casa Cervantes. Desde que lo vio no puede pasar por esa calle. José Manuel, o sea, constatamos, ahí quedan los teléfonos, y hay que decir que la gente que escribe, bueno, fue idea de Mariano Revilla, yo creo que está proporcionando unas investigaciones increíbles de nuestro jefe de programas. ¿Por qué? Porque queda el teléfono. José Manuel, por supuesto, queda a tu disposición esos datos. Muy bien. Porque, ¿pudiste hablar con policías que vieron directamente el fenómeno? Sí, que vieron directamente ese fenómeno de apariciones espectrales, y también que vieron cómo, por ejemplo, la tapa del pozo se levantaba sola, o sea, se erguía ¿Ellos totalmente. Policías? Sí, estando allí, bueno, en mitad de la noche, tranquilamente paseando, y de pronto ver cómo la tapa se levanta sola, ¿no? O escuchar también ruidos y cosas muy extrañas en un edificio que estaba completamente vacío en ese momento, ¿no? Y muchas veces han requerido el llamar a compañeros que estaban en el exterior para que se acercaran, porque el estado de pánico es total en esas situaciones, como podemos entender. Pues esa información que nos manda el 7640 seguramente dará origen a futuras investigaciones o a nuevas pesquisas. Más mensajes de los que, bueno, aquí la vicerrectora nos tendrá que decir si es verdad o no. ¿Sabéis que la Universidad de Málaga está sobre el monasterio y antiguo cementerio de los monjes teatinos? El año que viene venir de nuevo. ¿Está o no pero está? Es que yo creo que hay dos campus, ¿no? Según me dicen, ahí está el misterio, ¿verdad? Ya antes me he quedado. Este es el campus de Ejido, ¿no? Hombre, ya habíamos hecho un programa. Donde otro clásico. Otro clásico. Mejor no lo oyen, ni Sí. que no oyen lo que está diciendo. No, hay dos campus, el del Ejido y el de Teatinos. La vicerrectora nos está comentando que hay dos campus universitarios, se refieren al otro, así que por el momento estamos tranquilos. Aquí. Bueno, ya hemos hecho programas con muertos a los lados en un convento en Toledo, o sea que tampoco me extrañaría hacerlo encima de un cementerio. En mi casa a oscuras y solo, y no puedo dejar de oíros todos los fines de semana. Saludos a Milenio y a Málaga desde Pucela, nos dice Liber.
Nosotros trabajamos de noche en una oficina y todas las noches oímos arrastrar muebles. No sabemos de dónde viene el ruido, nos comenta un amigo de Oviedo. Ya que no hemos podido estar allí, le mandamos un saludo a Sergio, que ha ido solo y estará asustadillo. Y como no a vosotros, nos decían Rocío y Chiqui desde Málaga. Soy Lobo de Vélez, Málaga. Vivo sobre un antiguo convento en Vélez y se escuchan leyendas por aquí. Leyendas hay muchas. De todas formas, José Antonio, en la larga experiencia del CICE, en otros casos que no fuera Plaza y Janés, que acabaron ahí, pasó y pasó, se ha vuelto a repetir la historia de una casa donde ha habido un pasado extraño que podía ser el origen de lo que estabais investigando. Sí, sí, por supuesto. Y además en varios lugares. ¿Cuál destacarías de aquellas investigaciones como el que más te impresionó? Siempre hay alguno que el investigador se queda como especialmente impactado por la historia. Hombre, por ejemplo, es que claro, el de Plaza Janés se hace público, entonces eso pues tiene un peso específico, ¿no? Sobre todo, como decimos, si asiste la policía o las autoridades. Aquí fue iglesia, policía y gente, ¿no? Entonces, Málaga y esta parte de Andalucía ha tenido épocas, por ejemplo, de avistamientos ovnis, grabados, filmados y fotografiados. Y bueno, el que crea en el fenómeno, pues bien, pero lo que no se puede negar es la evidencia del fenómeno. El qué es discutible, pero la evidencia es... Está ahí y hemos visto esas portadas de periódicos. Perdona, a veces si se niega la evidencia es ser necio, ¿no? ¿Qué decías? Perdón. Desde luego, no, que hemos visto las portadas antes en el previo, de fotografías a toda página. José Manuel, por cierto, tú te has encargado de desempolvar algunas cosas de la historia y me van a matar en Málaga si no lo pregunto. El tío mantequero que asusta a los niños malagueños durante generaciones no es un mito. No, mucha gente piensa que sí, como ocurre con el famoso hombre del saco, ese caso de Gádor en Almería, ¿no? Pero bueno, es el segundo caso real de sacamantecas en Andalucía, al menos caso documentado, ¿no? Pero el primero en el cual hay una manipulación por parte de la justicia para encubrir a un famoso torero. O sea, estamos hablando de una costumbre que existía, desgraciadamente, hasta hace pocas décadas, en las cuales se pensaba que usando la sangre de un niño sano, bebiéndose esa sangre, recién degollado ese niño, eso podía sanar enfermedades como la tuberculosis. Una creencia totalmente absurda, porque lo normal es que la persona muera de infección al poco tiempo de tomar la sangre, ¿no? Pero bueno, aquí en Málaga tenemos ese famoso caso del tío mantequero, José González Tobar, conocido como el Moreno. José González Tobar, el tío mantequero, no es ningún mito. Y bueno, es un caso en el cual asesinan a un niño, Manuel Sánchez Domínguez, y bueno, la verdad es que la historia es totalmente extraña en el sentido de cómo la justicia hizo todo lo posible por manipular esa información, porque la gente, la sociedad, no supiera nunca quién había sido el culpable, y además de una forma totalmente descarada. Gracias a Dios ha llegado a nuestros días esta información a través de esos valientes reporteros de la Unión Mercantil, del Popular, esos diarios míticos, esos reporteros que salían en mitad de la noche a la escena del crimen para intentar recabar datos, ¿no? Y bueno, sacaron una información tremenda, ¿no? En la cual el propio juez daba por sentado un testimonio que era totalmente absurdo. Degollaron al niño y un célebre torero, que el nombre, si no recuerdo... Rafael María Gómez Brale, era un torero bastante famoso, no quizá el más famoso de la época, pero sí bastante adinerado. Y bueno, él se supone que pagó esa mano de obra para que asesinaran al niño, y se tomó esa sangre en una jarra dentro de un carruaje. O sea, justo en el mismo lugar donde degollaron al niño, esa sangre fue vertida en una taza, un corte, por cierto, de 18 centímetros y medio en el cuello. Tremendo. Y directamente fue llevada al carruaje. Luego, digamos que coaccionaron a González Tobar para que dijera, y además esto está totalmente claro, que había matado al niño él solo, que lo había matado además por motivos sexuales, y que además lo había hecho en una playa. Claro, por motivos sexuales tú no matas a un niño haciéndole un corte tan aparatoso en el cuello, lo puedes matar de otra forma. Y luego dicen que lo hicieron en una playa, cuando los forenses jamás encontraron rastro de arena en el cuerpo. Y el juez dio esto por sentado. Una historia escrita con sangre, fue tu trabajo, yo creo que, hombre, un poco macabro, sí es cierto, pero parte de la historia de esta provincia. Y yo así respondo a una querida amiga, María Teresa Campos, que un día me preguntó, ¿existe el tío mantequero? Y le dije, cuando venga a Málaga, te lo contarán. Milenio 3, Iker Jiménez. 2:52, desde el Paraninfo de la Universidad de Málaga, Carmen, con tantos amigos, con tantas historias, el tío mantequero, la casa que ahora está siendo afectada por estos fenómenos, el poltergeist de Plaza y Janés, que no es muy conocido en el resto de España. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años, nos acompaña también Javier Sierra, que leí con gran estupor y gran miedo por mi parte, ya que estamos en un día, una noche
un proyecto que Josep Guijarro y Javier Sierra ponían en marcha allá por el año 90. Uno de los casos que por aquel entonces se andaban investigando era en Málaga, de lo que se llamó visitantes de dormitorio, un fenómeno muy curioso que puede tener que ver con la psiquiatría, con las visiones, con las alucinaciones, con lo que ustedes quieran. Cuando nosotros abrimos y no lo hacemos hoy porque si no sería tremendo, el 7640, hay algunos temas, como son las visiones en carretera, que por cierto aquí hay, y las visiones dentro del dormitorio de uno, se llena de mensajes de gente que dice: es que yo lo estoy viviendo, lo he vivido, no sé qué es. Uno de ellos de Málaga era interesante porque era un matrimonio que los dos, desde cada lado de la cama, veían al mismo tiempo la misma figura, una figura como con pelo albino, en mitad como una aparición. Una ilusión o un sueño que vivían los dos a la vez, era en Málaga. Aquella historia, que no sé qué fue de ella, Javier, que ya aprovechando, Proyecto Diana, ¿no? Sí. Síndrome Diana. Exactamente, el síndrome de Diana. Bueno, aquello nació al calor de un fenómeno editorial. Claro, ahora se habla mucho del Código Da Vinci y todos estos libros, pero... Tú lo sabrás bien. Sí, pero en 1988 el fenómeno editorial del momento a nivel mundial se llamaba Comunión. Fue un libro escrito por Whitley Strieber, que, bueno, quizá tampoco muchos oyentes lo recuerden, pero él fue el creador de El Ansia, o sea, se hizo una película incluso después de ese largometraje. Y Comunión era un libro que no era una novela más de Whitley Strieber, era un relato autobiográfico en el que contaba que, bueno, tenía una cabaña a las afueras de Nueva York donde le gustaba aislarse para escribir sus novelas y que desde unos años atrás, desde 1985, él se despertaba en esa cabaña en medio de la noche y se sentía rodeado por unas figuras que él describía de una manera muy precisa. Eran unas extrañas criaturas de gran cabeza, ojos negros, opacos y rasgados, almendrados, de complexión corporal muy débil, con brazos extraordinariamente largos y unas manos alargadas, con dedos también muy alargados, casi viscosas, que le manipulaban, ¿no? Esa idea de extraterrestre, porque él pensaba que eran extraterrestres, cuajó. De hecho, la portada de su libro, Comunión, que fue durante muchísimas semanas número 1 de ventas en el New York Times, enseguida se impregnó, se incrustó en el imaginario colectivo y todo el mundo empezó a tratar a los extraterrestres como esas criaturas de gran cabeza y ojos almendrados. Cuando llega este tema a España, yo recuerdo que Julio César Iglesias entonces trabajaba en la cadena SER y llevaba un programa que se llamaba La Ventana Indiscreta por las noches. Mítico programa. Y hicimos un programa sobre esto cuando nadie hablaba de los visitantes de dormitorio. Hablamos de este asunto y también ocurrió una cosa que nadie se esperaba. Fueron centenares las personas que llamaron aquella noche a la centralita de la cadena SER para contar su experiencia y todos describían ese mismo tipo de criatura. Fue una cosa que nos impactó enormemente. Aunque entre esos casos había otros que describían otras de aspecto más humano. No tan alienígena, sino de aspecto más humano. Pero todos coincidían en un detalle que es característico de esta clase de apariciones y que es un poco macabro, pero que nos da quizá el punto de a qué clase de fenómeno nos enfrentamos. Todos lo veían sin pies. Es decir, eran figuras que no eran capaces de verle los pies, incluso los pocos que podían incorporarse, porque siempre había una parálisis del cuerpo del testigo, los pocos que lograban superar esa parálisis e incorporarse y fijarse mejor en ese intruso que estaba en el dormitorio, no eran capaces de distinguirle los pies. Esto dio que pensar muchísimo y algunos incluso apostaron por una teoría psicológica, que estábamos hablando en el argot psicológico de alucinaciones hipnagógicas si se producían entre la vigilia y el sueño, o hipnopómbicas si se producían entre el sueño y los momentos previos al despertar, donde uno puede estar... Un fenómeno psiquiátrico perfectamente diagnosticable. Perfectamente estudiado. El problema era que algunos de esos casos presentaban rastros físicos en el cuerpo. Gente que decía haber sido agredida o arañada incluso por estas criaturas, al día siguiente presentaban hematomas en el cuerpo o arañazos de una entidad desconocida. Y luego el tema se apagó públicamente en los medios de comunicación, porque cada vez que se vuelve a hablar de este asunto vuelven a emerger experiencias similares. Exactamente, y hay una serie de temas, ¿verdad?, que siempre que tocamos esa pantalla, que algo parecido tenemos en la nave de Central del Misterio, revienta. Y yo recuerdo, no hace mucho tiempo, una de esas visiones
que se repite en lo que decía Javier Sierra, un padre que se despierta repentinamente y ve la cunita de su hijo pequeño que se ha despertado, y él se despierta y ve otro niño agarrando los barrotes de la cuna y mirándolo, un niño rubio con un traje como azul y sin pies, mirando a su propio hijo, con lo cual, y luego desaparece, con lo cual para un padre después de una terrible sonrisa que recordaba el padre. Y luego desapareció. Fenómenos que están ahí y que estoy seguro que se repiten en muchísimas personas. Francisco, habría miles de misterios solamente de Málaga de comentar. Habrá una próxima vez, espero. Ojalá. Espero que haya más veces. Ojalá. Una próxima vez, que era el niño pintor de Málaga, Isidoro Arias, el Omni de Mijas con ese informe oficial de la policía, Antonio Portillo, el Omni de Ciudad Jardín, fotografiado por Sesmero, portada de La Vanguardia con flotilla de objetos volantes no identificados. Hay tantos y tantos casos. Y lo que en ello es tiempo. Y la colección de portadas del diario Sur que dedicaron a los ovnis en su época. José Manuel, José Antonio, que han estado hoy poniendo su granito de arena, futuro y presente de la investigación. Muchísimas gracias por vuestra visita, por compartir esta Nave del Misterio. Fran, Javier, que deciros que gracias por compartir este momento mítico. Y hay un equipo. Gracias también a Curro Serrano, a Juanma Frasquet desde Madrid, a Pedro Espinosa, a Javi Rodríguez, a Rafa Meneses, a Enrique Mesa, a Xiomara García, a Budi y, cómo no, a Mercedes Vico, que nos ha ofrecido su universidad para hacer desde aquí Milenio 3. Bueno, ha sido un placer, un honor y un orgullo. Hasta siempre, amigos.